Hazte esta reflexión. ¿Por qué tantas mujeres, después de muchos años compartiendo la vida con un compañero, comienzan a alejarse en silencio? ¿Qué ha cambiado en lo profundo? A veces se piensa que es por la rutina, la falta de deseo o simplemente el paso de los años. Sin embargo, la causa suele ser más sencilla, aunque no menos dolorosa. Imagina que has caminado durante mucho tiempo por un sendero. Al principio, todo era claridad, energía compartida, y los pasos se acompañaban con ligereza. Pero con el paso de los años, el suelo se vuelve más pedregoso, las señales se difuminan y lo más difícil, quien caminaba a tu lado ya no lo hace al mismo ritmo. En ese cruce de caminos aparece la gran pregunta: ¿te detienes y renuncias a tu propio bienestar o continúas andando, buscando un modo más consciente de vivir? Muchas mujeres, al llegar a una etapa de madurez, toman una decisión que para algunos parece inesperada, pero que vista desde el corazón es profundamente comprensible. Hoy recorreremos las 8 razones más frecuentes por las que muchas mujeres mayores se alejan de sus esposos. Iremos desde la número 8 hasta la 1, y las últimas razones revelan aspectos muy profundos. Te invito a quedarte hasta el final, porque lo que vas a escuchar puede sembrar una semilla de comprensión en ti. Empecemos con la número 8. Se cansan de ser las únicas que cuidan de todo. Imagina una planta que has cultivado con esmero desde que era un brote. Cada día la regaste, la protegiste del sol fuerte, le diste espacio para crecer, le hablaste con ternura. Pasaron los años y tú seguías entregándole tu cuidado, pero un día notas que la planta ya no florece, que sus hojas están marchitas, que no responde a tus atenciones. Y entonces, con tristeza, comprendes que esa planta nunca echó raíces por sí misma, que todo su verdor dependía de ti. Y por primera vez, surge una pregunta que nace del silencio: ¿quién me ha regado a mí todo este tiempo? Así se sienten muchas mujeres que han entregado su vida a sostener un hogar, alimentaron el amor, cuidaron la armonía, fueron el suelo firme mientras su compañero vivía sin mirar los pequeños detalles que conforman la paz diaria. Y cuando llega la hora de descansar, de ser cuidadas, descubren que aún se espera de ellas el mismo esfuerzo de siempre, porque él nunca aprendió a valerse por sí mismo. Al principio, muchas aceptan, por costumbre, por amor, por los años compartidos, pero incluso el amor necesita equilibrio. Como se dice en el Sutta Nipata, capítulo 1, verso 47, así como una flor marchita no es útil para ofrenda, tampoco el amor que no se renueva con sabiduría y compasión es capaz de sostenerse. Y cuando una mujer empieza a sentirse como una cuidadora más que una compañera, algo en ella se transforma. Porque amar no es perderse en el otro, sino acompañarse sin dejar de ser uno mismo. ¿Cuántas veces hemos visto a un hombre mayor, al quedar viudo, buscar rápidamente otra pareja, porque no sabe estar consigo, porque necesita que alguien siga haciendo por él lo que nunca aprendió a hacer por sí solo? ¿Y cuántas veces hemos escuchado a una mujer decir, tras años de servicio silencioso, no quiero volver a cuidar de otro hombre? No lo dicen por desamor, sino por despertar, porque después de tanto tiempo dedicadas a otros, han aprendido el valor de cuidarse a sí mismas. Y aquí aparece una verdad sutil y a la vez contundente. No es que ellas quieran irse, es que ellos no supieron quedarse con conciencia. No con gritos, ni con traiciones, sino con algo más hiriente, la indiferencia. Porque amar no es solo estar presente, también es compartir el peso de la existencia. Y cuando una mujer se cansa de llevar sola esa carga, un día simplemente la suelta. Y entonces todo se derrumba. Número 7. Se sienten emocionalmente ignoradas. Imagina una vieja radio en la casa.
Durante años fue la voz de la mañana, la compañía constante, pero un día simplemente se dejó de escuchar, no porque fallara, sino porque se dio por sentada. Su presencia ya no se valoró, y así se sienten muchas mujeres en sus hogares, como una melodía que sigue sonando, pero que nadie ya percibe. Porque las relaciones no se rompen de golpe. Como enseña el Dhammapada, verso 277, todo lo condicionado es impermanente. Cuando uno ve esto con claridad, se aleja del sufrimiento. La desconexión no llega como un trueno, sino como una gota que cae, una y otra vez hasta vaciar la vasija. Al principio, el cambio es tan tenue que casi no se nota. Él ya no pregunta cómo fue su día, ya no la contempla con esa mirada que antes despertaba ternura, ya no escucha con presencia lo que para ella tiene sentido. Ella sigue hablando, sí, pero percibe que sus palabras rebotan en un vacío. Años atrás, cuando la frescura del vínculo aún no había sido erosionada por la rutina, él estaba ahí, atento, receptivo, presente. Con el paso del tiempo, sin embargo, dejó de ver. Y no porque dejara de querer, sino porque la costumbre, si no se riega con conciencia, apaga el asombro. Como enseña el Dhammapada, capítulo 1, todo surge de la mente lo conduce, la mente lo crea. Si uno habla o actúa con mente pura, la dicha lo sigue como una sombra que jamás lo abandona. Cuando la mente no es cultivada con atención, el vínculo se marchita. Él no la maltrata, pero tampoco la nutre. Y esa falta de presencia, esa ausencia del corazón, pesa más que una disputa. Porque incluso una discusión revela que aún hay fuego, aunque arda. Pero cuando todo se torna mecánico, cuando la vida se reduce a gestos sin alma, es cuando una mujer comienza a sentirse verdaderamente sola. La soledad, en su forma más hiriente, no nace de estar sin compañía, sino de estar con alguien que ya no te mira. Imaginen a una pareja que lleva décadas junta. Se sientan a cenar en silencio. Ella observa a otras parejas reír, conversar, compartir. Y en ese contraste comprende que su soledad no tiene que ver con la ausencia, sino con el desinterés. Si le expresa su dolor, él responde sin comprender, pero si aquí estoy. Sin embargo, estar presente no es ocupar un lugar, es ofrecer el alma. En las enseñanzas del Sutra Satipatthana, se nos invita a observar el cuerpo, las sensaciones, la mente y los objetos mentales con plena atención. Vivir sin esta atención es vivir dormidos. Hay un punto en el que ella ya no puede seguir siendo una sombra en su propio hogar. Se cansa de hablar sin eco, de sentir que lo que la la habita no tiene espacio, y cuando ese cansancio se acumula, no busca una nueva pareja, sino un lugar donde su ser no sea invisible, porque al final, como enseña el Samyutta Nikaya, nadie puede liberarnos si no es nuestra propia mente atenta. Nos alejamos, no de quien nos lastima, sino de quien nos hace sentir que no existimos. Número 6. Dejan de tolerar. Hay un instante, imperceptible pero poderoso, en que algo cambia. Lo que antes soportábamos con paciencia, lo que antes se justificaba en nombre del amor o de la costumbre, deja de tener sentido. Como un par de sandalias viejas que ya no encajan en el pie que ha cambiado. Al principio aprietan, luego se deforman, pero uno sigue usándolas por hábito, hasta que un día el dolor ya no se puede ignorar. Así les ocurre a muchas mujeres después de años de silencios y esperas. Aguantaron hábitos que herían, palabras que cortaban, silencios que gritaban. Y un día, algo hace clic, porque cuando somos jóvenes se nos enseña a ceder, a comprender, a perdonar. Se nos dice que el amor todo lo aguanta, pero con los años se despierta la sabiduría de la impermanencia. Como enseña el Anguttara Nikaya,
Así como una gota de agua que cae constantemente puede llenar un recipiente, también los pequeños actos de negligencia llenan de sufrimiento el corazón. El tiempo, ese maestro silencioso, nos revela que no hay minutos de sobra. Nos damos cuenta de que la vida es fugaz, que el reloj no espera, y que callar por costumbre es traicionarse a una misma. Ya no se trata de ser más dura o menos compasiva, se trata de dejar de justificar lo injustificable. Ya no hay sonrisas por obligación ni silencios que encubran el dolor. Se deja de vivir en lugares que apagan el alma. Él llega tarde sin avisar, y antes ella callaba. Ahora pregunta, ¿por qué tengo que aceptar esto? Él nunca tuvo gestos amables, y ella pensaba que era parte de su carácter. Ahora comprende. Merezco más que eso, porque vivir plenamente, como enseña el Buda, es caminar con conciencia, honrando el valor que hay en cada aliento, en cada instante, en cada vínculo que todavía puede despertar. Antes pensabas que era lo normal, que los hombres eran así, pero ahora, con la calma que llega tras muchos aprendizajes, comprendes que no debería ser así. Que aceptar el sufrimiento como parte inevitable de la vida no es sabiduría, sino olvido de tu propio valor. Y cuando una mujer llega a ese punto en que la paciencia se agota y el amor por sí misma comienza a despertar, ya no hay regreso posible. Porque nadie se aleja por un solo motivo. Se aleja cuando lo pequeño se vuelve insoportable, cuando los detalles ignorados se convierten en montañas que ya no se pueden subir. Entonces, muchas toman una decisión que parece dura, pero que trae un tipo de libertad que solo se alcanza cuando uno elige el bienestar interior. No es que ya no crean en el amor, ni que deseen estar solas. Es que después de años de intentar sostener lo insostenible, descubren que estar en paz consigo mismas es preferible a seguir aceptando lo que nunca debieron aceptar. Yanko. Se dan cuenta de que ya no hay amor, solo costumbre. Hay algo extraño, una sensación sutil que aparece con el paso del tiempo en ciertas relaciones. No es el cuerpo el que se queja, no son las canas ni las arrugas, sino un vacío silencioso que se instala dentro, como si aquello que fue cálido y lleno de luz, poco a poco, sin que nadie lo note, comenzara a apagarse, como una lámpara que antes ofrecía una luz suave y viva, pero que con el tiempo parpadea hasta dejar de iluminar. Llega un momento en que una se mira al espejo de su vida y se da cuenta de que lo que un día fue pasión, ternura y complicidad se ha vuelto costumbre, una especie de rutina disfrazada de compromiso. Y no es que se haya ido de golpe, no, fue desapareciendo de manera imperceptible, como un jardín que floreció con colores intensos y que ahora muestra flores marchitas, hojas secas y un terreno que ya no da frutos. La rutina toma el control. Los buenos días pierden su alma. Se convierten en palabras vacías, repetidas sin sentir. Ya no hay esa energía que aceleraba el corazón. Ya no existe ese deseo de perderse en una mirada. Solo queda el saludo automático, dicho por hábito y no por emoción. Como ese plato favorito que al principio llenaba de alegría, pero que con el tiempo ya no provoca lo mismo. Al comienzo, cada bocado era una fiesta de sabores. Luego, comerlo se vuelve solo una tarea más. Y en medio de todo eso, aparece la pregunta: ¿cuándo se perdió ese sabor? ¿Cuándo dejamos de abrazarnos con ganas, de hablarnos con ternura? Y lo que duele no es la ausencia del otro, sino la ausencia de lo que alguna vez los unió. Porque llega el momento en que te preguntas si aún queda algo, o si lo que ahora tienes es solo un reflejo roto de lo que alguna vez fue. En la intimidad, en las charlas, en los sueños, ya no hay complicidad, hay distancia. Dos personas que conviven bajo el mismo techo, pero ya no comparten el alma.
El amor se ha convertido en un acuerdo práctico. Permanecer es más fácil que enfrentar lo desconocido. Se opta por lo habitual, aunque ya no despierte entusiasmo, como cuando uno se queda en un trabajo que ya no le apasiona, por comodidad, por miedo, por no saber qué hay más allá. Y entonces, al mirar hacia atrás, te das cuenta de que ya no hay amor, solo costumbre. El deseo se ha ido, la conexión se ha diluido, y lo único que queda es el recuerdo de lo que alguna vez encendió la vida. Ese amor que un día fue faro, hoy es solo una lámpara apagada, esperando un milagro que no llega. Es un golpe al alma, porque la costumbre parece segura, pero en realidad es la barrera que te impide avanzar, que te impide buscar de nuevo la chispa que enciende la alegría. Te quedas atrapado en un ciclo donde todo es tibio, y entonces te preguntas si alguna vez fuiste realmente feliz, o si solo aprendiste a conformarte. Número 4. La falta de esfuerzo en la relación. Con los años, hay algo que se cuela sin hacer ruido. Algo que, sin que lo notemos, desgasta incluso los lazos más fuertes: la falta de esfuerzo. Me refiero a ese esfuerzo que nace del corazón, ese que no se impone, sino que surge del deseo sincero de cuidar lo compartido. Ese impulso que nos lleva a ofrecer lo mejor de nosotros, aunque las fuerzas ya no sean las mismas. Piensa en tu relación. Al principio, todo era color, brillo, entusiasmo, pero si dejamos de regar esa planta, si dejamos de cuidarla, se marchita, igual que las flores si no se riegan, igual que el fuego si no se alimenta. Dejas que la rutina, las tareas diarias y la comodidad ocupen el espacio donde antes vivía el entusiasmo, y un día despiertas y ya no queda nada. La chispa se fue. La pasión, ese deseo de seguir creciendo juntos, se ha apagado. Es como cuando compras un coche nuevo y lo cuidas con amor. Lo lavas, lo revisas, lo conduces con alegría, pero si dejas de atenderlo, si no lo mantienes, empieza a fallar. Y si además de eso, ya no te interesa repararlo, solo lo dejas ahí, detenido, acumulando polvo. Eso pasa también en las relaciones. Al principio, hay sonrisas, largas conversaciones, gestos espontáneos. Luego, el te quiero se vuelve rutina. El te extraño se olvida. La costumbre de estar juntos ya no trae emoción. Te acostumbras a ver al otro, pero dejas de mirarlo de verdad, de escucharlo con el alma. Se cae en un ciclo sutil. Cada vez que dejas de hacer un pequeño esfuerzo, más fácil se vuelve no hacerlo. Las sorpresas desaparecen. Los gestos que mantenían viva la conexión ya no están. Y de pronto te preguntas, ¿dónde quedó todo? Y la respuesta es clara. Se perdió en cada momento en que dejaste de cuidar lo compartido. Porque el esfuerzo no es hacer grandes cosas. No se trata de regalos caros ni de gestos espectaculares. Se trata de lo pequeño, de lo cotidiano. Es ese café que preparas sin que te lo pidan. Esa mirada que abraza. Esa escucha real. Ese ¿cómo estás de verdad? Son momentos simples, pero reales, que alimentan lo profundo. La falta de ese cuidado es lo que vuelve plano al amor. Porque cuando ya no estamos presentes con atención y ternura, el vínculo se desgasta y lo que fue vivo se convierte en sombra. El esfuerzo es como la brasa que aún arde bajo la ceniza. Es lo que nos permite comenzar de nuevo cada mañana con conciencia, lo que nos mueve a mirar al otro con compasión y decirle, aún deseo recorrer este camino contigo. Nada florece sin dedicación. Ni el cuerpo que alimentamos con prácticas saludables, ni los vínculos que deseamos mantener vivos. Y si dejamos de nutrir el amor con esa presencia activa, con ese gesto diario de cuidado, entonces se marchita, como una flor que no recibió suficiente agua,
como un sendero que nadie transita. Amar en la madurez no es aferrarse a la rutina, sino abrirse a la posibilidad de redescubrir, de renovar los votos del alma, de hallar nuevas formas de cuidar lo que se ha construido con tanto tiempo y presencia. Sin ese esfuerzo amoroso, el vínculo se enfría. Sin presencia consciente, la vida pierde su color. Y sin vida plena, ¿qué sentido tiene continuar? Detente un momento y respira conmigo. Lo que te voy a compartir ahora son 3 comprensiones profundas sobre por qué muchas mujeres, al llegar a cierta etapa de su vida, eligen soltar una relación. Pero antes, si estás aquí, me encantaría saber desde qué lugar me acompañas en este instante. Te invito a formar parte de esta comunidad donde compartimos desde el corazón. Regálame un me gusta si esto resuena contigo. Es un gesto sencillo, pero lleno de significado. Ahora sí, volvamos a este camino de reflexión compartida. Número 3. Prefieren la calma al ruido del conflicto. Con los años, la necesidad de imponerse o de ganar una discusión pierde fuerza. La vida, antes vivida como una serie de batallas, se vuelve cada vez más una búsqueda de espacios donde el alma pueda descansar. Es como estar en una casa mientras afuera la tormenta ruge. Al principio, cierras las ventanas, colocas trancas, haces lo posible por detener el viento. Pero hay un momento en que simplemente eliges sentarte y esperar. No por resignación, sino porque ya no deseas luchar contra lo inevitable. Solo deseas silencio, solo deseas paz. Esa misma búsqueda interior es la que muchas personas encuentran en su madurez. Cada conflicto, cada desacuerdo, consume una energía que ya no se desea malgastar. Al principio se cree que la solución está en cambiar al otro, en reparar lo roto, en discutir hasta que haya claridad. Pero con el tiempo, lo que más se valora es la serenidad. Esa paz que llega cuando uno comprende que no es necesario tener siempre la razón, que no se gana nada insistiendo en un debate sin fin, que hay veces en que el silencio es más sabio que 1000 palabras. ¿Sabes cómo se siente ese instante? Como cuando apagas el televisor que lleva horas con el volumen al máximo. De pronto, el silencio se convierte en alivio. Ya no se trata de ganar, sino de dejar de pelear, de comprender que la paz no es ausencia de conflicto, sino la presencia de aceptación. Y es en esa aceptación donde muchas personas descubren un límite, porque la paz, cuando se busca sin diálogo, puede traer consigo una desconexión profunda, una desconexión que no grita, que no golpea, pero que se siente como un vacío. Un vacío que no se llena con compañía física si no hay cercanía del alma. Con el paso del tiempo, algunas mujeres descubren que ya no desean salvar lo que ha dejado de ser vivo, no por falta de amor, sino por agotamiento del alma. No es que dejen de esperar, es que ya no quieren seguir sufriendo. En ocasiones, la soledad parece más compasiva que un vínculo que duele. Es más fácil callar, más fácil decir que todo está bien, aunque el corazón sepa que no lo está. Y en ese silencio, en esa calma, muchas veces se esconde una verdad. Lo que más anhelamos al final del camino no es tener razón, ni cambiar al otro, sino encontrar un refugio interior, un espacio donde descansar del ruido del mundo y de nuestras propias tormentas. Porque aunque no haya más discusiones, también puede haber un abismo de lo no dicho. Y ese abismo, si no se mira con conciencia, puede alejarnos más que cualquier palabra dura. Así, la paz se vuelve la meta. Pero una paz verdadera no es evasión. Es una paz que se construye con presencia, con compasión, con escucha. Una paz que no desconecta, sino que une desde otro lugar. Desde ese lugar donde ya no se lucha, pero tampoco se abandona. Donde ya no se grita, pero sí se habla desde el corazón.
Ese es el verdadero refugio al que aspiramos todos en el otoño de la vida. Y al final, lo que queda no es una victoria ni una derrota, sino la comprensión serena de que algunos lazos se desvanecen cuando uno deja de aferrarse y el anhelo de quietud supera el impulso de retener lo que fue. Número 2. Descubren que la vida, sin esa presencia constante, fluye con más ligereza. Hay instantes en que uno despierta a una verdad sutil. La compañía que antes parecía indispensable, ahora se revela como una carga innecesaria. No porque se haya roto algo, sino porque el alma encuentra un respiro inesperado. Es como soltar una piedra que llevabas tiempo cargando sin darte cuenta. Al principio duele, sí, la mente duda, pero poco a poco el cuerpo se aligera, el corazón se aclara, como ese abrigo que te protegía del frío y que un día ya no necesitas más. Lo dejaste ir y el aire fresco te recordó que la vida no es solo resguardo, también es movimiento. Y así como los sabios enseñan que aferrarse es la raíz del sufrimiento, también comprendes que hay ciclos que concluyen sin ruido, y eso está bien. En la madurez del corazón, uno empieza a hallar gozo en los gestos sencillos, caminar solo, beber un café, leer en silencio, contemplar cosas pequeñas que, al no tener que compartirse desde la obligación, se convierten en ofrendas de paz. Lo que parecía dependencia se diluye y lo que era vacío se llena de libertad. Es volver a escucharte, a moverte sin pedir permiso, a despertar con la certeza de que no hay necesidad de justificar cada paso. Esa libertad, cuando llega, tiene la dulzura de lo inesperado. Te recuerda a ese joven que un día fuiste, cuando las decisiones fluían desde el deseo y no desde el deber. Y al volver a ese espacio, no como quien huye, sino como quien regresa a casa, te das cuenta de que estar solo no es estar incompleto. Es, a veces, volver a florecer, como una planta que deja atrás la maceta que la contenía y se expande en tierra nueva, sin temor, sin culpa. Al principio hay vértigo, sí, pero luego hay raíces que se afirman y hojas que se abren. Y entonces descubres que el mundo es más amplio de lo que pensabas, que tú eres más amplio de lo que creías. Cuando uno ha compartido tanto durante años, puede parecer extraño volver a estar consigo mismo, pero no es soledad, es reencuentro. Y ese reencuentro trae consigo una sensación de dignidad profunda, una confianza silenciosa, porque al dejar de centrar tu alegría en otro, descubres la alegría que nace de estar presente, de habitar tu propio cuerpo, tu propio instante. Es posible que, por mucho tiempo, creyeras que amar era sacrificar, pero el amor no es una renuncia constante, no es desaparecer para que el otro brille. Cuando la renuncia se vuelve hábito, el alma se encoge, y cuando el alma se encoge, la vida se apaga. Hasta que un día, sin avisar, respiras hondo y sientes que no necesitas a nadie para volver a ti. No es que dejes de amar, es que te permites amar sin perderte, porque, como una enseñanza antigua susurra, no hay relación más profunda que la que tienes contigo mismo. Número 1. La falta de crecimiento personal las asfixia, y así llegamos al corazón del asunto. El alma necesita expandirse, crecer, transformarse. Cuando permanece demasiado tiempo en un espacio estrecho, sin aprendizajes, sin descubrimientos, comienza a marchitarse. Muchas mujeres, al mirar hacia adentro, se dan cuenta de que han estado viviendo en la repetición, en lo conocido, en lo cómodo, pero estancado. Y lo que sienten no es rebeldía, es necesidad de florecer. Es como el río que busca su cauce, no para alejarse, sino para seguir siendo río, porque donde no hay renovación, hay ahogo, y donde hay expansión, hay vida. Imagina por un momento que vives dentro de una jaula.
No es una jaula de barrotes visibles, sino una construida con todas esas ideas, deseos y hábitos que creías que te daban seguridad. Durante mucho tiempo pensaste que ahí dentro estaba todo lo que necesitabas. Pero un día, sin saber por qué, comienzas a notar que te cuesta respirar, que el espacio se ha vuelto estrecho, que algo en ti pide salir. Las ventanas están sucias, las puertas no se abren, y lo más doloroso es que ni siquiera recuerdas cómo se sentía vivir con el corazón en libertad. Y ahí está el verdadero sufrimiento. Cuando dejamos de avanzar, de observar con atención, de escuchar la voz interna que susurra que hay algo más. En muchos momentos de la vida, especialmente en la etapa madura, esa sensación de estancamiento se vuelve evidente. No tiene que ver con los años en sí, sino con una percepción profunda de que ya no hay nada nuevo por vivir, como si la película de tu existencia ya la hubieras visto demasiadas veces, y te das cuenta de que conoces cada escena, cada palabra, y de pronto todo pierde color. La mente, sin alimento nuevo, sin asombro, empieza a cerrarse, el corazón también. Y esa sensación no es otra cosa que una señal. Tu ser clama por renovación. La práctica del despertar no tiene edad. Mientras haya aliento, hay camino. Pero cuando una mujer llega a un punto donde no encuentra inspiración, el vacío parece llenar todos los rincones. A menudo, ese vacío no es por falta de oportunidades, sino porque la costumbre ha apagado la luz de la atención. Las rutinas, aunque reconfortantes, pueden volverse cárceles. Y cuando no somos conscientes de ello, el alma se marchita. Muchas mujeres, luego de años entregadas al cuidado de otros, al cumplimiento de responsabilidades, olvidan que también tienen derecho a mirarse, a preguntarse ¿qué las hace vibrar? El olvido de una misma es una forma sutil de sufrimiento. Es como caminar por un jardín donde las flores han perdido su aroma. Todo sigue allí, pero falta lo esencial, la vida que late dentro. Tal vez, en algún momento, te hayas sentido así, perdida en lo cotidiano, olvidando incluso lo que te hacía reír. Es natural, pero también es posible despertar. Como enseñan los sabios, cada instante contiene la semilla del renacer. No se trata de grandes cambios, sino de volver a mirar con ojos nuevos, de respirar con intención, de escuchar lo que verdaderamente te mueve por dentro. Cuando ya no hay crecimiento interior, cuando el alma siente que ha entregado todo, la vida se vuelve un lugar sin eco. Pero eso puede transformarse, porque mientras estés viva, aún puedes florecer. Cada día puede ser una oportunidad para descubrir, para explorar, para volver a ti. Y cuando una mujer comprende eso, muchas veces elige dejar atrás vínculos que ya no le nutren, que la mantienen en una forma de vida sin expansión. Reconocer lo que no te hace bien no es un acto de rebeldía, es un gesto de amor hacia ti misma. Porque toda relación debería ser un espacio para crecer, para compartir desde el respeto y la ternura. Cuando no es así, se vuelve una carga. Y la vida es demasiado valiosa como para cargar con lo que apaga tu luz. A veces, hay que tener el coraje de soltar para poder volver a respirar. Si estás atravesando algo parecido, o conoces a alguien que lo esté viviendo, recuerda, nunca es tarde para empezar de nuevo. El camino siempre está abierto y el amor verdadero empieza en ti. Las relaciones, cuando son sanas, son refugio, no prisión. Son puentes, no muros. Si algo de estas palabras resonó contigo, quizás sea el momento de mirar dentro y preguntarte si estás cuidando ese lugar sagrado que es tu corazón. Gracias por abrir tu corazón y caminar conmigo en esta reflexión. Si estas palabras despertaron algo en ti, te invito a compartir este mensaje con alguien que también lo necesite. Déjame tu comentario abajo. Me encantaría leer tu experiencia, tu sentir, tu historia.
Cada voz suma, cada palabra puede ser un faro para otra alma. No olvides suscribirte al canal y activar la campanita. Así seguiremos compartiendo juntos más espacios de escucha, de silencio y de renacer. Y si este contenido te ha hecho bien, regálale un me gusta para que más mujeres puedan encontrar aquí un refugio de paz y un impulso para volver a florecer. Nos vemos muy pronto. Que estés bien.